Santa Catalina de Siena. Celebramos a Catalina de Siena como una figura política internacional, como una heroína feminista y como doctora de la Iglesia. Cuando pensamos en ella, nos viene a la mente como un aura. La vemos recorriendo toda Europa, vestida con un traje de mujer típico del siglo XV. Advertencias a los papas, ya los emperadores sobre cómo llevar a cabo sus negocios. Este retrato de Catalina contiene solo una semilla de la verdad. Pero aun siendo solo una semilla, Catalina trabajó arduamente para reconciliar papas y emperadores en guerra. Ella hizo la mayor parte del trabajo a través de cartas y de rodilla en oración. Para tener una visión más precisa de Catalina, debemos imaginárnosla como una versión desalinizada, no tan respetable, de la Madre Teresa. Sin embargo, Catalina no era monja, sino una dominica de la tercera orden, es decir, que seguía el ideal de la vida de los frailes, predicadores, pero siendo laica. Imagínatela como una mamá italiana, anticuada, piadosa, pero fuerte, que escandalizó casi a tantas personas como a las que edificó. Trata de visualizar a esta señora chaparrita, frágil, vestida con ropa desgastada y áspera. En algunas de sus actividades diarias típicas, entre las que se fabrican, administrar la enorme casa de sus seguidores, que la llamaban mamá, vivir en la pobreza y mendigando con sus discípulos todo lo que necesitan para vivir. Ayunar severamente, pero siempre cuidándose de que sus amigos estuvieran bien alimentados. Cocinaba, horneaba el pan y a veces tenía que orar para que ocurriera una multiplicación milagrosa o alguien les mandara alimentos en ese momento. Rezar duramente muchas horas seguidas. A veces, cuando estaba en oración profunda, parecía perder peso al grado de que varias personas afirmaban haberla visto flotar unos pocos centímetros del suelo. Leía el pensamiento y sabía las tentaciones de sus colaboradores, incluso a grandes distancias. Veía los pecados secretos de la gente y se enfrentaba a estas personas ungiéndoles a arrepentirse. Tocaba los corazones con tanta eficacia que los frailes predicadores tenían que designar 3 sacerdotes para manejar las confesiones de sus penitentes. Intercedía arduamente por los delincuentes en las cárceles de Siena. Hubo prisioneros blasfemos que se capturó al Evangelio gracias a su predicación. Cuidaba a los enfermos. Dios curó a través de ella a innumerables víctimas de plaga cuando oraba sobre ellos. Por último, asesoraba a papas y príncipes. Sin embargo, no era un político o una política internacional, sino una directora espiritual, y su sede no era más que un pequeño cuadrante al norte de Italia. La cuestión que más le preocupaba no era
gubernamental, sino eclesiástica. La pasión de Catalina era la unidad de la Iglesia. En 1376, Catalina luchó por resolver un conflicto entre el Papa Gregorio y una asociación de ciudades del norte de Italia liderada por Florencia desde 1305. El papado había sido causa de discordia entre los franceses y los italianos. Las revueltas en Roma y el conflicto con el emperador habían obligado a los papas a retirarse a Aviñón, una ciudad al sur de Francia. Catalina comparte el deseo popular italiano de que el papa regrese a Roma. Gregorio estaba dispuesto a hacerlo, pero sus poderosos consejeros franceses se resistieron. Catalina lo promovió con cartas a todas las partes y se ofreció a mediar directamente. Le escribió personalmente al Papa Gregorio 6 veces, exhortándole a volver a Roma. El Papa dijo que Catalina se había dirigido a él con un intolerable tono dictatorial, medio disfrazado con expresiones de referencia cristiana perfecta. Alentada por los florentinos, Catalina se fue a Aviñón con una misión pacificadora. Al parecer, el Papa había hecho un voto secreto de volver a Roma, y este voto le fue revelado a Catalina. Cuando se reunió con el Papa en Aviñón, ella no dudó en utilizar esa información inspirada para presionarle. Mantenga la promesa que ha realizado, le dijo. Para su gran sorpresa, no mucho después de este encuentro, Gregorio volvió al papado a Roma. Los esfuerzos de Catalina para reconciliar al Papa y a las ciudades italianas finalmente dieron fruto durante el reinado de Urbano VI, sucesor de Gregorio. Por encima de todo, le consuma una doble pasión por Dios y por el bienestar de los demás, y persiguió de tal manera estas pasiones que ocurrieron milagros. En una ocasión, Catalina oró por 2 presos condenados a muerte, que luego fueron profundamente tocados por Dios. Esto fue lo que sucedió. Los magistrados de Siena habían condenado a 2 criminales empedernidos a una brutal muerte pública. Fueron recorriendo la ciudad en un carro mientras los verdugos le desgarraban la carne con pinzas candentes. Los condenados no mostraron el menor rastro de remordimiento por sus crímenes y todo el tiempo proferían maldiciones y blasfemias contra las personas que salieron a verlos a la calle. Se habían rehusado a hablar con los sacerdotes que se les ofrecieron para prepararlos a una buena muerte. Providencialmente para los presos, Catalina pasó por ahí ese día porque iba de camino a la casa de una amiga. «Mamá, mira este espectáculo horrible», le dijo la mujer en medio del tumulto del desfile. Mientras tanto, Catalina se puso en la ventana a observar la terrible escena y se llenó de compasión. Con su ojo de la mente vio a una muchedumbre de demonios listos para castigar todavía peor a los condenados en cuanto llegaran al infierno. Inmediatamente comenzó a orar por los 2 desdichados. «Señor mío misericordioso», dijo ella con su voz, con su característica de franqueza, «¿por qué muestras tal desprecio por tus criaturas? ¿Por qué le dejas sufrir tales torturas ahora,
y luego les espera otra tortura peor con estos espíritus infernales. Catalina nunca se andaba por las ramas, ni siquiera en sus conversaciones con Dios. Para asombro de todos, ambos criminales de repente abandonaron de decir maldiciones y pidieron a gritos un sacerdote. Lloraban amargamente y confesaron sus pecados. Dijo que Cristo crucificado se les había aparecido instándolos al arrepentimiento y ofreciéndoles el perdón. Dijeron a la multitud que esperaban estar pronto con Cristo en el cielo y se sometieron pacíficamente a su ejecución. Esta milagrosa conversión presentó una ola de bondad a toda la ciudad y los amigos cercanos de Catalina sabían que ella había venido de alguna manera. Durante muchos días después de las conversaciones se le escuchó decir: «Gracias, Señor, por salvarlos de una segunda prisión». San Raimundo de Capua, director espiritual y biógrafo de Catalina, le ayudó en otra conversión notable. Había un célebre sinvergüenza llamado Nani di Sarbani, especializado en organizar revueltas en feudos privados. Sus complots frecuentemente terminaban en estallidos violentos y una vez uno de sus desórdenes resultó en un asesinato. Nadie podía culpar a Nani, pero toda la ciudad sospechaba de él. Raimundo dijo que Nani era tan escurridizo que si pudiera engañaría al mismo Dios. Catalina buscó una oportunidad para ayudar a Nani a cambiar su manera de ser, pero él la evitaba a toda costa. En palabras de Raimundo, igual que la serpiente evita al encantador. Sin embargo, uno de sus discípulos convenció a Nani de visitarla y escuchar de lo que tenía que decirle. Nani pensaba en ir a verla, escucharla y regresar a sus negocios sin más, pero no tenía idea para qué lo quería. Raimundo estaba presente cuando Nani conoció a Catalina. Ella le saludó cortésmente, le pidió que se sentara y le preguntó qué había venido. «Vine», dijo él, «porque se lo prometí a un amigo. Él me pidió que le contara la verdad acerca de mis asuntos y lo haré, pero ni se imagina que me puede detener». A continuación, Nani admitió cándidamente que estaba detrás de varias pandillas de asesinos asentados en Siena, con su típica mezcla de dulzura y caridad. Catalina le advirtió que su alma estaba en peligro mortal, pero Nani se negó rotundamente a cambiar su comportamiento. Cuando Catalina se dio cuenta de que él no la escuchaba, empezó a orar en silencio y entró en éxtasis. Raimundo la cubrió y continuó conversando con Nani. Poco después, Nani comenzó a hablar de sus maquinaciones y le describió con lujo de detalle una revuelta que estaba organizando y expresó su disposición de dejar que Raimundo sofocara esa revuelta. Entonces surgió una cosa extraordinaria. Nani hizo como que se iba, pero el remordimiento lo estaba abrumando y dijo: «Dios mío, qué felicidad siento en el alma de haberme propuesto hacer la paz. Dios mío, ¿de dónde viene este poder que me obliga? No puedo irme y no puedo decir que no». Después de eso, prometió hacer todo lo que Catalina le dijo para reparar sus errores. Catalina despertó y le dijo:
He hablado con usted y no me escucha. He hablado con Dios y Él ganó su atención. A continuación, suavemente animó a Nani a hacer las paces con Dios. Él inmediatamente, la siguiente semana, ella le ayudó a reconciliarse con todos sus enemigos y a partir de ese momento, Nani vivió una vida honesta. El criminal había experimentado una transformación personal completa. Más tarde, para expresar su gratitud, le pasó a Catalina un castillo cerca de Siena, que ella lo convirtió en un convento. Cuando una plaga cayó sobre Siena, Catalina y sus amigos atendieron valientemente a los enfermos. Un día, Mateo contrajo la enfermedad. El director del hospital de la ciudad y amigo cercano de Catalina. Cuando Catalina recibió la noticia, se apresuró a visitarle. Él estaba tan enojada e indignada con esto de la peste que desde antes de llegar a la cama del enfermo, comenzó a gritarle de lejos: «Levántate, Mateo, este no es tiempo de estar tirado en la cama». Al dar esta orden, la fiebre, la inflamación y el dolor de Mateo desaparecieron. Catalina se alejó en este momento para evitar llamar la atención sobre lo sucedido. Entonces, Raimundo, sin saber del milagro, se acercó y le rogó que rezara por la recuperación de Mateo. ¿Qué?, exclamó Catalina, fingiéndose ofendida. ¿Cree que soy Dios y que puedo bibliotecar a alguien de la muerte? No me digas eso, dijo Raimundo. Sé que Jesús hace todo lo que le pide. Catalina sonrió diciéndole: «Anímate», dijo, «por hoy no se muere». Al poco rato, Raimundo comió y utilizó con Mateo, quien solo unas horas antes no podría abrir la boca. Un día en el barrio de Catalina, un balcón se derrumbó, dejando a una mujer malherida en el piso. La víctima era vecina y amiga de Catalina. Los escombros que le cayeron encima le habían causado tantas heridas y huesos rotos que la mujer no podía moverse. Catalina visitó a su amiga lesionada y le ayudó a confortarse. Tratando de calmarla, tocó a la mujer y el dolor desapareció inmediatamente de ese lugar. La mujer entonces le pidió a Catalina que la tocara en otro lugar que le dolía. Allí también desapareció el dolor. Continuaron haciendo lo mismo. La mujer decía a Catalina dónde le dolía para que la tocara. Y así siguió hasta que todo el dolor se fue. En poco tiempo, la mujer se había recuperado completamente. «Catalina me ha curado tocándome», le dijo la mujer a todo el mundo. Una vez, en una visita a Pisa, Catalina estaba fuertemente débil. Raimundo de Capua y otros amigos buscaron un remedio para fortalecerla. Se decía que la vernacia era un vino con propiedades curativas y que traía alivio cuando se la aplicaba en la sien y las muñecas de la persona enferma. Unos amigos de Catalina le pidieron a un vecino que siempre tenía vernacia que les diera una jarrita. Con mucho gusto se lo daría, pero el barril lleva 3 meses vacío. Para enfatizarlo, le dio vuelta a la llave, pero comenzó a salir el vino disparado a la velocidad de un cañón. Así los amigos de Catalina obtuvieron milagrosamente medicina para curarla. A Catalina le dio mucha vergüenza que se esparciera la noticia del milagro por toda Pisa.
Pronto, pronto, estuvo de pie y las personas la saludaban emocionadas y alguien le dijo en broma: pues muy bien, usted no toma vino, pero puede llenar una barrica. Todo este bullicio había disgustado a Catalina y se dirigió a Dios con la familiaridad irreverente que la caracterizó. Señor, ¿por qué quieres darme el dolor de esta burla? Además, ¿quién te pidió el vino? Durante mucho tiempo me he privado del vino y ahora el vino me está haciendo una broma. ¿Por qué tu infinita misericordia? Ten piedad de mí. Haz algo para que se acaben estas habladurías. El vino se convirtió en vinagre y ya no podía tomarse. El propietario del barril del milagro y los que obtuvieron a degustar el vino dejaron de hablar al respecto y Catalina quedó encantada. En 1378, la cristiandad fue desgarrada por el gran cisma de Occidente. Dos hombres que afirman ser el verdadero papa, uno en Aviñón y el otro en Roma. Catalina pasó mucho tiempo en oración y apoyando a Urbano VI, quien la llamó a Roma para que lo aconsejara. Sus intentos esfuerzos por la causa pesaron duro sobre su salud. En 1380, Catalina tuvo una visión en la que la iglesia, representada como un gran barco, acababa con ella. Como respuesta a esta visión, se dedicó a orar y a ofrecer su sufrimiento por la iglesia. Unos meses más tarde, en abril, murió de una parálisis. Catalina de Siena capturó mi atención desde que la conocí superficialmente como una embajadora que mediaba asuntos de la iglesia y del Estado. La admiro más ahora que me aprecio con ella. Era medio gruñona, dulce a la vez, como varias de mis tías italianas. La bienaventuranza dice: bienaventurados los pacíficos, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Este texto resume perfectamente la vida de Santa Catalina de Siena. Santa Catalina de Siena, quien murió a consecuencia de un ataque de apoplejía a la temprana edad de 33 años, el 29 de abril de 1380, fue la gran mística del siglo XIV. Conmemoramos un año más de esta gran santa, 29 de abril, Santa Catalina de Siena. Fiesta a Santa Catalina de Siena. Hoy pedimos que tu bendición y que interceda por todo el mundo. Sigue intercediendo desde el cielo por todas las personas que necesitan de Dios, que necesitan el amor. Santa Catalina de Siena, patrona de la Iglesia, doctora de la Iglesia Católica.